Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada de gestión y valorización de residuos en España, retos y oportunidades, el rol de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Nos encontramos en un momento especialmente relevante. Europa avanza hacia una nueva etapa en materia de economía circular, en un contexto de profunda evolución normativa y revisión de los modelos existentes. Por ello, resulta fundamental analizar conjuntamente los retos que afrontamos, identificar las oportunidades de mejora y compartir experiencias que contribuyan a construir sistemas más eficientes, transparentes y sostenibles. A lo largo de esta tarde tendremos la oportunidad de debatir sobre el futuro de la responsabilidad ampliada del productor, sobre la evolución de los distintos modelos de gestión y sobre herramientas tan importantes como la compra pública verde para impulsar la demanda de materiales reciclados y fortalecer los mercados circulares. Estoy convencida de que las reflexiones y conclusiones que surjan de esta jornada serán de gran utilidad para seguir avanzando hacia los objetivos económicos y ambientales que todos perseguimos. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que estas jornadas cumplan las expectativas que teníais planteadas sobre nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Y buenas tardes a todos. Y como dice Alicia, pues bienvenidos a la primera mesa redonda. Se va el audio. No, no estás con nadie. ¿Ya? A ver. A ver, ahora sí. Pues por tercera vez, buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera mesa redonda de esta jornada. Mesa titulada RAP en Europa, modelo consolidado, tema en transformación. El porqué de esta pregunta pues es sencillo. La responsabilidad ampliada del productor, como sabéis, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales de la política europea de residuos y con una finalidad clara: trasladar a los productores una responsabilidad efectiva sobre productos que ponen en el mercado. También cuando estos alcanzan al final el fin de su vida útil y contribuyendo así a financiar y organizar su correcta recogida y gestión y tratamiento. Sin embargo, aunque se trata de un modelo ampliamente implantado en Europa ya, nos encontramos, como sabéis, en un momento de importantes cambios. Las nuevas exigencias de Europa, de la Unión Europea, en materia de economía circular, prevención de residuos, reutilización, reciclabilidad, contenido reciclado y trazabilidad, están obligando a revisar tanto el funcionamiento de los sistemas colectivos como en ocasiones la propia relación entre productores, administraciones públicas y gestores de residuos. Por ello, se pregunta si la RAP puede considerarse ya un modelo plenamente consolidado o si, por el contrario, pues puede continuar transformándose. Una transformación que, bajo nuestro punto de vista, no debería limitarse únicamente a incorporar nuevas obligaciones administrativas, sino que también debería servir para mejorar la eficiencia, garantizar una financiación suficiente y transparente y favorecer el cumplimiento de los objetivos ambientales, reconociendo adecuadamente el papel de todos los operadores que intervienen en toda la cadena de gestión. También será importante analizar las diferencias existentes entre los distintos Estados miembros, con toda la nueva regulación en materia en Europa, y también las diferencias entre, en ocasiones, distintos flujos de residuos. Y también analizar los retos que plantea, como he dicho antes, la progresiva armonización normativa europea. Al final son cuestiones como la gobernanza, la competencia, la trazabilidad, la calidad de los datos, la distribución de todas las responsabilidades, y estas serán determinantes, en nuestra opinión, para que la RAP pueda responder de manera efectiva a los desafíos de los próximos años. Y por eso, para abordar todas estas cuestiones,
pues contamos ahora con representantes de diferentes organizaciones y sectores que nos van a permitir pues, dar respuesta seguramente a estas preguntas. Nos acompaña Alicia García Franco, directora de la FER, de la Federación Española de Recuperación, Laura Sanz de Siria, directora general de Implica, Javier de Jesús, director operativo de TNU, Esperanza Hidalgo, adjunta a dirección de Repacar, y Jorge Navarro, director de empresas adheridas en Genci. Así que, pues una vez más, muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra asistencia hoy. Y sin más, vamos a comenzar un poco esta mesa. En primer lugar, dando una breve introducción de cada uno, si os parece, de vuestra empresa, de cómo estáis ahora mismo pues trabajando, ¿no?, en toda esta nueva transformación de la RAP. Si queréis, pues empezamos por Javier, si te parece bien. Sí, perfecto. Bueno, yo represento como director operativo a TNU, es un sistema integrado de gestión de neumáticos fuera de uso. TNU se creó en el año 2006 a raíz de un Real Decreto del año 2005. Recientemente hemos tenido una modificación en el año 2025, el Real Decreto 712, que introduce cambios sustanciales en la gestión y en la coordinación de los scraps en el neumático fuera de uso. Gestionamos este año, creo que han sido en torno a 100.000 toneladas de neumáticos y poco más. Creo que, por no extenderme mucho, estamos representando a día de hoy en torno a 235 empresas productoras que trasladaron su responsabilidad medioambiental a través de nuestro sistema. Pues perfecto. También, ahora, si quieres, Esperanza, hablar tú, para seguir el orden de la mesa. Vale, sí, perfecto. Nada, pues yo represento a Repacar. Repacar es la Asociación Española de Recuperadores Recicladores de Papel y Cartón. Y bueno, actualmente nuestro foco está en la publicación del nuevo Real Decreto de Envases. Queremos ver cómo... ¿Se me oye, no? Es que hace un ruido. Un poco bajito. Un poco bajito. Es que me estoy oyendo algo raro. Vale, ahora mejor. Nada, que nuestro foco ahora mismo está en la publicación del nuevo Real Decreto de Envases y de Residuos de Envases. Queremos ver y confiamos en que el Ministerio, una vez que lo aplique aquí en España, pues garantice que esté totalmente armonizado con el Reglamento Europeo y que no introduzca requisitos adicionales que puedan perjudicar la labor de nuestros gestores. Muchas gracias, Esperanza. Si quieres, Jorge, sí. Continuar. Bueno, yo soy Jorge Navarro y traigo dos gorros. Por un lado, Sigaus, que es el scrap mayoritario de aceites industriales, que llevamos más de 20 años operando. Tenemos unas 200 y pico empresas que han confiado en nosotros en la responsabilidad de la gestión de los aceites. Y, por otro lado, del lado de Genci, también soy director de empresas adheridas. Somos el scrap de envases comerciales e industriales. Llevamos más de 5 años gestionando en Baleares la RAP industrial y desde el 1 de enero, pues con otros 19 scrap de envases, estamos trabajando en mejorar. Muchas gracias, Jorge. Laura, si quieres continuar. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Laura Sanz, soy la directora general de Implica. Implica, para los que no lo sabéis, somos un scrap de envases comerciales e industriales que hacemos una vez que el decreto de envases liberaliza un poco todo el tema de la gestión de residuos de envases. Y yo, cuando a mí me preguntan, o mis hijos o alguien, ¿en qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es un scrap? ¿No? Entonces, siempre les digo que somos un instrumento que interconectamos, por un lado, al que pone en el mercado el futuro residuo con el que gestiona el residuo. Y nosotros somos una palanca económica financiera, pero que en el fondo podemos tener las teclas que tocar. ¿Para qué? Para que el que lo produzca un residuo más fácilmente reciclable, con mayores características, y el que lo gestiona se preocupe por hacerlo mejor para sacar un mayor provecho. Voy a utilizar una frase que he escuchado esta mañana a un compañero que decía que la gestión de los residuos es una de las palancas más potentes que hay en la economía circular. Ahora mismo que en el mundo nos estamos pegando por las materias primas, aquí lo que tenemos que hacer es aprovechar la gestión de los residuos correcta y el reciclaje para que tengamos nuevas materias primas. Y yo creo que los scraps, y en este concreto Implica, podemos tener esas teclas que tocar para que esto funcione. Muchas gracias, Laura.
Alicia esta mañana ya ha dado una buena apertura del Congreso de la FER, pero si quieres una breve introducción de... Bueno, para los que no estaban esta mañana, soy Alicia García Franco, la directora general de la Federación Española de la Recuperación y Reciclaje. Nosotros representamos a los gestores de residuos de todos los flujos de materiales, menos papel y cartón, que está aquí Esperanza con nosotros. Y entonces, bueno, pues gestionamos todo tipo de metales, plásticos, neumáticos fuera de uso, textiles, etcétera. Y bueno, es importante tener en cuenta el papel del reciclador. Nosotros estamos más desde el punto de vista de los recicladores de industriales y comerciales. También tenemos todo el reciclaje de los domésticos, pero una vez han sido recogidos por las plantas de selección. Y bueno, ahora contestaremos a tus preguntas sobre si es un modelo consolidado o necesitamos una nueva transformación. Gracias, Antonio. Pues muchas gracias, Alicia. Y pues nada, si te parece bien, te pregunto directamente a ti para hacer el orden adverso. La pregunta, pues un poco que es objeto de esta mesa, ¿no? ¿Está funcionando actualmente correctamente la RAP en Europa o necesita una reforma de...? Bueno, la verdad es que es la pregunta del millón. Depende a quién se lo preguntes. Yo creo que la responsabilidad amplia del productor nació sobre el principio de quien contamina paga, muy acertadamente. Empezó con los envases domésticos. ¿Por qué? Porque teníamos, pues en el caso de España, pues 46 millones de productores de envases domésticos que no había forma de controlar. Y la forma de controlar era a través de la responsabilidad amplia del productor, que organizara junto con los ayuntamientos y las entidades locales su recogida y su tratamiento correcto. Entonces, luego se ha generalizado esa responsabilidad amplia del productor. Nosotros consideramos que la responsabilidad amplia del productor sí que es un sistema en transformación, porque su origen, como he dicho, era el residuo doméstico con 46 millones de habitantes en el caso de España. Entonces, si tú tienes un flujo totalmente controlado, que es el residuo comercial industrial, debe actuar allí donde el mercado no lo soporta. Por ejemplo, en el caso de neumáticos fuera de uso, es un residuo con un valor económico negativo, porque su recogida, su tratamiento, su transformación y su reciclaje hasta unas nuevas materias primas no tiene un valor positivo, no lo puede asumir el mercado, y por eso se necesitan una responsabilidad amplia del productor para que asuma ese coste que el mercado no es capaz de asumir. Pero en el caso de otros flujos de residuos, es decir, en el caso de envases comerciales e industriales, hay envases comerciales e industriales perfectamente clasificados, tratados, trazados e identificados, que consideramos que ahí no es necesario la actuación y no se le debe exigir al productor. Al final, al productor también es muy fácil exigirle que responda de todo, cuando igual no necesita responder absolutamente de todo, sino responder ahí donde el mercado no es capaz de soportarlo. Por ejemplo, en el caso de envases industriales tenemos el caso de las bombonas de oxígeno, las bombonas que no son tratadas adecuadamente, o en el caso de flujos que pueden tener pérdidas, y ahí consideramos que sí es importante que exista una responsabilidad amplia del productor que se haga cargo de esos flujos que no encuentran su sitio en el mercado, pero nosotros generalizar con una responsabilidad amplia del productor, que les hagan responsables, como digo yo, a los pobres productores de todo aquello que producen, sea económicamente viable o no, pues igual no es necesario. Entonces sí creemos que es un modelo que debe transformarse a aquello que realmente se necesita, y no de per se al productor exigirle una responsabilidad por aquello que igual tiene un mercado, tiene una correcta trazabilidad, tiene un correcto tratamiento y una correcta reciclabilidad. Con lo que es necesario analizar flujo por flujo, incluso dentro de los flujos puede haber, digamos, aspectos que, cuando digo dentro de los flujos, equipos eléctricos y electrónicos, no todos los flujos son negativos, hay flujos positivos y flujos negativos. Pero yo creo que hay que profundizar más y analizar bien profundamente qué flujo se necesita y qué no, porque al final estamos introduciendo un agente que debe aportar un valor añadido, no debe distorsionar el mercado, porque si no al final todos perdemos. Pues muchas gracias, Alicia.
No sé, Laura, desde el punto de vista de un scrap de envases industriales, ¿cómo puedes responder tú a esta misma pregunta, ¿no? Si está funcionando correctamente la RAP en Europa o qué tipo de cambios o reformas necesitaría. Tenía yo preparado un poco más o menos preparada un poco la respuesta a esta pregunta y justamente en la línea de lo que ha hablado Alicia, pensaba responder en la segunda pregunta. Pero bueno, como también está bueno meter debate, ¿no? Y tener un poco de conversación entre nosotros, decir que efectivamente, justamente después hablaremos de la diferencia entre un instrumento financiero y un instrumento operativo y qué es lo que tenemos que hacer para que financieramente nos metamos lo menos posible en lo que funciona, pero sí que nos montamos operativamente en lo que no funciona. Entonces, estoy de acuerdo contigo con matices, porque efectivamente, si tú no intervienes en algo, en esa responsabilidad ampliada del productor, los scrap no vamos a tener las palancas para forzar que un productor utilice un envase u otro en función de lo que luego nos pide el nuevo reglamento. Pero bueno, lo que iba en un principio a contestar, y más en línea, es un poco que a partir del... Tenemos un antes del PPWR y un después del PPWR para mí, ¿vale? Antes en Europa había diferentes legislaciones, en Europa cada uno actuábamos de una forma, de hecho España se adelanta y hace una especie de pseudo PPWR mezclado con la directiva y demás, entonces nosotros nos encontramos que empresas que estaban exportando a otros países no sabían muy bien lo que tenían que hacer. En España era obligatoria la RAD de envases comerciales e industriales, en Francia no había llegado, en Portugal no salía la legislación y creemos que este PPWR va a traer muchas cosas buenas, por supuesto, ahora mismo hay mucha confusión hasta que saque el nuevo reglamento Real Decreto, pero hay cosas buenas, por ejemplo, solamente va a haber un fabricante como tal del envase o del producto envasado en toda Europa. Cuando determinemos quién es, que es la parte difícil, pues genial, porque ya tendremos una figura a la cual reclamar todas las condiciones técnicas de ese envase, ¿vale? Por otro lado, todo el tema del representante autorizado, que en España sigue vigente, nosotros lo llamamos responsabilidad solidaria, en otros países no existe. Desde Implica hicimos un webinario con diferentes agentes de otros países que estuvieron contándoles a los adheridos de Implica qué ocurre en esos diferentes países. Y aún ahora, con el PPWR, cada país los sigue interpretando un poco diferente. Entonces, yo creo que una vez que entre en vigor este reglamento, todos los países se pongan de acuerdo, se establezcan los registros nacionales de productores de producto, podremos armonizar todo esto y habrá un poco menos de este caos inicial que queremos. Con lo cual, a la pregunta de ¿es un modelo consolidado o un sistema de transformación? No creo que sea un modelo consolidado. Creo que es una herramienta válida que ha demostrado en el pasado que funciona y que yo creo que tenemos que seguir trabajando para que siga funcionando. ¿Que no podemos copiar lo de los neumáticos, lo de los aceites o lo de los envases? Claro que no. Cada flujo tiene sus casuísticas y hay que ver de dónde partíamos. En España partíamos de una ley de residuos del año 98, bueno, hay otra anterior, pero entonces los residuos de envases ya se estaban gestionando correctamente y mucho más los residuos de envases peligrosos. ¿Cuál era el problema? Para mí, la trazabilidad y la información, que no estaba y ni estaba llegando, y segundo, que no había ninguna palanca para interceder en la tipología de envase que los envasadores utilizaban. Y creemos que con la entrada de los scraps, con la entrada de la RAP y con la entrada de una palanca súper potente que tenemos, que es la ecomodulación que tenemos que aplicar en breve todos los scraps, podremos tocar eso que he dicho al principio, las teclas, ¿para qué? Para que el que contamina paga lo haga de la mejor manera posible. Eso es lo que yo creo que podemos ir trabajando. Sí, completamente de acuerdo, Laura. La ecomodulación es objeto de la siguiente mesa, que también la trataremos, y es un tema que es también muy, muy importante. No sé, Jorge, desde también vuestro punto de vista, cómo dais respuesta a esta pregunta, ¿no? También de la necesidad de reformar la RAP, nos podéis dar también. En primer lugar, mencionar que concretamente en España ya llevamos casi 30 años gestionando la RAP para diferentes flujos y que ahora, concretamente en los envases, y estoy de acuerdo con Laura, que el reglamento va a dar esas normas europeas y totalmente identificadas a países. Una de las cosas que muchas veces las empresas se quejan es, vale, esta responsabilidad la tengo que asumir yo, pero tengo un Real Decreto que no lleva ni un año y medio y ahora me cambia la regla del juego, parcialmente. Pero, ¿qué hago? Tengo un montón de preguntas. ¿Realmente tengo que declarar a partir de ahora los pallets? ¿El fin lo tengo que declarar yo? Ya me olvido de esto. Entonces, hacia las empresas, realmente, y lo que tratamos de acompañar desde Genci, es en resolver concretamente en el corto plazo cuáles son
las exigencias que van a tener, con independencia de lo que pueda llegar 28, 30, etcétera, que también es importante. Y por otro lado, también, o para poder responder la consulta que hacíais, es un modelo claramente que sigue evolucionando, que cada vez es más exigente y que tenemos que ayudar a esas empresas para que no se vuelvan locas. Y siempre desde el punto de vista con reglas claras. Es decir, en España somos, en el caso concreto de los envases, somos 19 scraps. Cada uno tenemos nuestra interpretación. Las reglas no están completamente claras y es solamente sobre el Real Decreto. Con la llegada del reglamento veremos hasta qué punto esas dobles interpretaciones y ya con diferentes países van a complejizar todavía mucho más a las empresas. Pues muchas gracias, Jorge. No sé, Esperanza, desde el punto de vista de los gestores de papel y cartón, también esta pregunta, ¿cómo la podéis responder, ¿no? Sobre cómo está funcionando ahora mismo la RAP en vuestros casos para los cambios o transformaciones que tienen que ocurrir para que sea una mejor gestión. A ver, se me oye ahora bien, ¿no? Vale, ok. Desde nuestro punto de vista, sería injusto decir que la RAP no está funcionando. Sí que está funcionando y creemos que ha sido una herramienta clave en Europa para impulsar ha sido una herramienta clave para impulsar toda la economía circular en Europa, para construir sistemas de recogida y de reciclado muy sólidos. Pero también tenemos que decir que ya había determinados flujos de residuos que se estaban gestionando correctamente, que aportaban valor real tanto en la economía como en la sociedad como al medio ambiente, y que interferir en ellos pues puede duplicar costes y puede generar ineficiencias. Creemos que las RAPs tienen que ser estructuras muy simples, que eviten duplicidades y lo que decía antes, y que no interfieran en sistemas que ya están funcionando y que se demuestra que son eficientes. A nivel europeo, y contestando a la pregunta de si funciona correctamente, pues creemos que a nivel europeo sigue habiendo, pues como decía Laura, todavía no hay una armonización, los países miembros cada uno va un poco por su lado y la ecomodulación todavía tiene unos impactos que son muy limitados. Y luego también, pues, para medir el éxito de si está funcionando o si no, creemos también que la RAP, para medir su éxito, no solamente tenemos que tener en cuenta las toneladas recogidas, también tenemos que tener en cuenta la calidad del material que se está recogiendo y tenemos que tener en cuenta si ese material se puede volver a reintroducir en los ciclos de producción. Entonces, resumen, creemos que sí que la RAP está funcionando, pero la duda que nos surge es si está preparada para todos los cambios que necesita y que vienen. Muchas gracias, Esperanza. Y por último, pues Javier, para dar respuesta a esta pregunta desde la perspectiva o el punto de vista de un scrap pues de residuos de neumático, ¿cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Cómo está funcionando la RAP? Si hace falta algún cambio concreto o más genérico, pero ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, cambios hemos sufrido ya 3 a lo largo de estos 20 años. Hubo un primer Real Decreto que regulaba la responsabilidad de los productores en el año 2005. Hubo un segundo Real Decreto en el año 2020 y uno último ahora en el año 2025. Se han ido corrigiendo cosas que los scraps hemos ido trasladando a la Administración, que había que legislar, que había que modificar. El modelo en el caso del neumático está claro, está consolidado, lleva funcionando 20 años. Es un flujo relativamente sencillo de gestionar. Las plantas o la capacidad de gestión está bien implantada desde hace muchísimos años. Tenemos una capacidad instalada, de hecho, que triplica la generación de neumáticos que se generan en el país. Entonces, no es un problema de capacidades, nos sobran esas capacidades, pero sí hay que ponerle un pero a las responsabilidades que nos envía la Administración a los scraps. Tenemos obligaciones en cumplimientos de reciclabilidad, cumplimientos de reutilización, sobre los que el scrap poco puede hacer. Nosotros no somos generadores de mercado ni creadores de demandas, nos adaptamos a la misma. Entonces, de nada sirve que una ley nos exija o nos obligue
a llegar a un porcentaje de 50% de valorización material si el mercado no lo asume. Creo que es en el tercer bloque donde vamos a hablar de la compra pública verde, pero lo que tiene que hacer la Administración, no solamente a nivel España, sino a nivel Europa, de facilitar esa reciclabilidad y no poner palos a la rueda. Recordemos que el 50% del grano que se fabrica actualmente en Europa se destina a campos de hierba artificial y este ha sido prohibido por una directiva europea. Entonces, si la principal salida que tenemos a una valorización de un residuo se elimina como alternativa, mal vamos. Pero el papel que se nos ha dado muchas veces a los scraps de convertirnos en policías, de comprobar si existe o no existe un fraude, de buscarlo. Nosotros no tenemos tampoco esa capacidad. Entonces, la Administración, creo que en una excesiva comodidad, nos ha trasladado muchas obligaciones que no podemos asumir. Entonces, contestando, volviendo a la primera pregunta, ¿el sistema está consolidado? Sí. ¿Funciona? Sí. Pero necesitamos la ayuda de la Administración en muchas cosas a donde nosotros no podemos llegar. Y nos han pasado la pelota, han mirado para otro lado. Las responsabilidades del productor, vosotros veréis. No, hay cosas en las que no podemos actuar. Pues sí, muchas gracias, Javier. Es una conclusión que enlaza muy bien con la siguiente pregunta que quería plantearos, y es sobre si los sistemas de responsabilidad empleada del productor, pues cuál debe ser su modelo realmente, ¿no? Si deben de ser tener un modelo pues más financiero o de financiación, o tienen que ir más allá, tienen que ser más operativos. Así que no sé si, Alicia, siguiendo el orden, quieres dar nuestro punto de vista como FER, que bueno, yo trabajo con Alicia en FER. Ya. Y que sea ya su punto de vista. Que sea su punto de vista. Sí, bueno, o sea, nosotros siempre pensamos que la responsabilidad amplia del productor debe aportar valor. Entonces, allí donde debe estar establecida, debe ser más financiera que operativa. Nosotros creemos que debe ser financiera porque así le exige la legislación, que debe financiar la correcta gestión de los residuos, y debe ser operativa allá donde se necesita, pero siempre el límite es muy complejo. Es muy complejo porque si tú le haces partícipe de un mercado, nosotros tenemos muy intrínseco, y creo que vuestros productores tienen muy intrínseco, la ley de competencia, la agrupación de mercado, la posición dominante. Entonces, porque por lo menos a nosotros sí nos aplican las leyes de competencia. Cuando intentamos ponernos de acuerdo no se puede uno poner de acuerdo. Cuando quieres agrupar mercados tenemos que tener mucho cuidado de no ser una posición dominante. En cambio, de repente la ley le da a los fabricantes una posición en la cual tienen carta verde para ser una posición dominante, para agrupar mercados, pero no hay que confundir eso con un mal uso de esa capacidad que les da la ley. Y hay veces que es muy difícil, cuando tienes todo el poder, no abusar de ello. Es muy difícil, por eso digo, va muy intrínseco a debe ser operativo, sí. Cuando es necesario debe ayudar a ese mercado a que funcione correctamente. Pero con la excusa de vamos a hacer el mercado más eficiente, yo lo controlo, yo lo regulo, yo lo dirijo. Perdona, tienes una posición dominante en el mercado, nadie puede decidir ni negociar nada contigo porque solo puedo adherirme, tienes una posición dominante, o estoy contigo o estoy fuera de juego, y eso ha ocurrido en flujos de mercado. Entonces, siempre hay una línea muy, muy delicada entre esa unión de distinta competencia que otorga la ley para una correcta gestión y jugar bien con esa posición en el mercado. Y hemos tenido malas experiencias, hemos ido a competencia, hemos denunciado competencia, porque hay veces que el poder, como bien lo decían, corrompe. Y el poder te otorga una posición que a veces no se usa correctamente. Pero no quiere decir que no esté bien, que tengáis esa posición dominante, pero hay que jugar con ella de forma correcta. Alicia, tú hablas, claro, desde la visión general de todos los flujos que están afectados por la RAP.
¿vale? Al tema de los envases lo teníamos fácil, porque la gestión de los residuos envases ya se funcionaba, y como lo teníamos tan fácil, nos pusieron 19 para pelear. Es decir, nos han dado una de cal y una de arena, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que lo teníamos fácil? Un poco lo que he introducido antes. La ley de residuos ya estaba, la gestión de residuos ya tenía que estar, y el que no gestionaba sus residuos correctamente, entre ellos los residuos de envases, estaba haciendo algo ilegal, con lo cual ya estaba sancionado. Entonces dices, entonces ¿para qué tienen ustedes aquí? ¿Qué van a tocar, no? Entonces digo, efectivamente, el SCRAT de Implica siempre ha dicho que vamos a mantener la gestión actual existente en donde funciona, que es en el 99% de los casos, pero sí que nos hemos dado cuenta que hay ciertos casos, ciertos flujos, ciertos sectores que no funciona y hay que ir a un modelo un poco más operativo. Vale que el modelo operativo de los envases no tiene por qué ser el de RAES, el de neumáticos y demás. Es decir, nosotros hemos optado por una serie de puntos de acopio en ciertos sectores donde sabemos, por ejemplo, pues obras del hogar, obras de autónomos, no van a ir a gestionar. ¿Cuántos pasamos por la calle, vemos los contenedores estos de obra y dentro del contenedor de obra siempre hay botes de pintura, siempre hay sacos de alimentos? Y a mí, que estoy en el sector, me da un dolor que me puedo morir. ¿Por qué? Porque sé que todo eso va luego al vertedero. Y no... Sí. Hola. Sí. Ahora. Esto es... Hola, hola. Esto no son... Señores de sonido. La materia prima, ¿vale? Entonces, hay una parte, y yo quería responder esta pregunta en dos sentidos. Una parte que es esta, que efectivamente yo creo que dependiendo del sector, dependiendo del flujo, tenemos que ser financieros o tenemos que ser operativos, pero yo introduciría aquí una variable más en la respuesta, y es que, en línea un poco de lo que ha dicho antes Javier, de que estamos llegando a más de lo que nos planteaba al principio. Es decir, nos han delegado a la Administración en ser los formadores de la ley, los interpretadores de la ley, los cumplidores de la ley, los sancionadores de la ley, porque yo no puedo poner multas si no las pondría, ¿vale? Entonces, al final, el SCRAP ha pasado de ser un modelo operativo de cobrar y pagar a la solución en materia de respeto de todos los productores. Y eso es muy jugado, porque tenemos que interpretar, dar formación, asesorar, ser consultoría. Entonces, Implica no solamente adhiere a las empresas y las hace cumplir, les ha dado, en este caso, un webinario de interpretación del PPWR. Después ha habido un webinario internacional de interpretación del PPWR en todos los países. Luego hemos hecho un webinario sobre la declaración de conformidad que entra ahora. Ahora vamos a hacer un webinario para los fabricantes de palés para saber su nueva responsabilidad. Entonces, todo esto que hemos asumido, y que lo hemos asumido porque como estamos 19 en competencia, tenemos que dar un servicio mejor, es algo que la Administración nos ha delegado y que hemos asumido con gusto, entre comillas, pero yo creo que todo no nos tocaba a nosotros. Con lo cual hemos pasado de ser un instrumento financiero a ser una palanca estratégica. De hecho, los gestores de residuos, y esto no voy a decir si es bueno o malo, han tenido que crear un nuevo puesto de trabajo que es contacto con los scraps. Fijaros el lío que ha habido, que bien por la generación de empleo, pero mal por la parte de tal. Entonces, yo ahora mismo hablo con los interlocutores de cada gestor de los scraps. Con lo cual, bueno, pues efectivamente estamos avanzando. Es una cosa que si estás asociado a FER también tienes una pequeña ventaja con muchos scraps. Por supuesto. Y en muchos webinarios hemos participado. Exactamente. Por la institución hacemos esa función de intermedio. No sé, Jorge, también si quieres añadir algo al respecto a esta cuestión. Cógete el micro. Sí. Yo creo que va a ser mejor. ¿Se me escucha? Sí. Entonces, por supuesto, los scraps tenemos que financiar de manera eficiente todo lo que es la gestión de los residuos, pero desde el punto de vista de la gestión tenemos que comprender y entender cuáles son tanto la puesta en el mercado, saber lo que hacen nuestras empresas adheridas, en qué sectores se están moviendo, por qué están declarando de una manera, ayudarles a que tengan una mejor declaración. Y, por otro lado, a nivel de la gestión, en comprender no solamente llegar y financiar X euros tonelada, tienes que comprender cuáles son las dinámicas. Por ejemplo, en Sigaus llevamos más de 20 años haciendo estudios de costes, vemos cuáles son las dinámicas desde el punto de vista de la evolución del petróleo y de las bases lubricantes para financiar de manera adecuada. Y también con los gestores hacemos estudios de costes para ver que el beneficio razonable al cual financiamos tanto la recogida como todo lo que es la gestión
es manera adecuada. Y aquí me paro un punto que es importante. En esa relación que tenemos con los gestores, valoramos incluso de manera muy significativa durante la pandemia que se recogía aceite usado una décima parte de lo habitual, porque estábamos todos lamentablemente en casa y solamente algunas industrias podían producir y algunos vehículos pesados, etcétera. Pues ahí lo que hicimos fue una financiación especial a los gestores para ayudarles y mantenerlo. Entonces, por supuesto que tenemos que financiar el sistema, pero tenemos que comprenderlo. Y desde el punto de vista de los envases, también es importante destacar, como destacaban también mis compañeros, este flujo ya existía en la gestión de envases comerciales e industriales. Ahora, lo que han llegado los scraps es a trazar y a ordenar, pero por supuesto, sin meterse, o por lo menos desde el punto de vista de Genci, en la propia gestión que puedan estar haciendo cada uno de los gestores. Y ese es un poco el modelo que nosotros apostamos, de trabajar con los gestores. Por supuesto, también tenemos acuerdos con poseedores, pero no solamente apostar por grandes poseedores como puedan estar haciendo algunos. No sé, Esperanza, desde el punto de vista de Repacar, ¿cómo puedes dar respuesta tú a esta pregunta? ¿Cómo consideras que debería ser el modelo operativo de un scrap? A ver, desde Repacar nosotros... Cógete el micro. Vale, gracias. A ver, desde Repacar nosotros creemos que el debate no se debe centrar en modelo operativo, modelo financiero. Ya el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases dice quién es el productor que financia desde la recogida al tratamiento. Creemos que el debate se debe centrar en cómo se forman estos sistemas. Tiene que ser de manera transparente, eficiente y bueno, a ver, si un sistema creemos que si un sistema RAP está mal formado, lo único que va a traer va a ser complejidad administrativa, va a ser en el mercado, distorsiones en el mercado, va a haber una desconexión real con la visión del reciclaje. Las empresas y sobre todo las pymes, lo hablo por nuestros gestores, claro, no necesitan múltiples plataformas con múltiples procedimientos, con múltiples formatos, necesitan plataformas sencillas, necesitan formatos de datos que estén armonizados. Además, también creemos que los recicladores tienen una visión muy importante que tendrían que tener en cuenta y formar parte de la gobernanza de estos sistemas. Los recicladores son los que están trabajando día a día con el material, son los que tienen una visión, saben cómo se comporta el material, saben qué material es más fácil, más difícil a la hora de reciclarlo. Entonces creemos que también, excluyéndolos de la gobernanza de estos sistemas, están perdiendo una visión muy importante y la reciclabilidad se quedaría en algo muy teórico y no se llegaría a traducir en una circularidad real. Pues Javier, si nos das tu punto de vista desde esa especialidad en los neumáticos, ¿no? De qué modelo de RAP consideras que debe ser el adecuado. A ver si hay suerte y yo funciono. Por supuesto, los dos puntos que se han tocado, que es la financiera y la organizativa. Obviamente, si el residuo tiene un valor negativo, nuestra responsabilidad es financiera, en primer lugar, y en un país tan complejo como el nuestro, organizativa. Tenemos islas, tenemos ciudades autónomas, tenemos zonas vaciadas donde también se genera residuo y tenemos la obligación de llegar a una universalidad en el servicio de la recogida. Pero quizás nos ha tocado un punto que yo considero esencial, que es la que introduce la nueva Directiva Europea y, por transposición, nuestra nueva Ley de Residuos del año 22, que es la calidad del dato, la trazabilidad. Para Europa, hoy por hoy, es fundamental saber que lo que les estamos diciendo es cierto. No nos creen. Si leemos la Directiva Europea del año 2018 con detenimiento y entre líneas, lo que dice esa Directiva Europea es: no me creo nada. Entonces, lo que introduce
tanto la ley del 22 como las nuevas reales decretos de los flujos de residuos es: quiero mejor trazabilidad, quiero control en el dato, quiero saber que los porcentajes y los destinos son ciertos, quiero todo para saber que lo que me estáis reportando es real. Y esa es la labor principal que hace hoy en día un Scrap: controlar todos esos procesos, que la calidad del dato es buena, que la trazabilidad es cierta y que los porcentajes que decimos destinarse al mercado son reales. Quizá la función principal que hace hoy en día un Scrap es esa: controlar el dato, controlar la trazabilidad y dar un dato fiable. Bueno, pues... Yo con el dato, si me permites, Antonio. por favor. Con los datos me pongo muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa porque los gestores de residuos tenemos 16 sistemas de responsabilidad amplia del productor en envases, tenemos clientes de 16 sistemas, tenemos que cumplimentar 16 plataformas. Claro, en neumáticos es más sencillo, tenemos dos, o tenemos a vosotros, o a TNU, o a Signus, pero en envases comerciales e industriales tenemos 16, en envases domésticos tenemos 4, en equipos eléctricos y electrónicos tenemos 13, y los gestores de residuos trabajamos por flujos de materiales, no por flujos de aparatos, bienes de consumo. Nosotros tenemos materiales, y ese material, ese acero, puede venir de una lavadora, puede venir de un envase o puede venir de la malla de acero de un neumático, ¿no? Entonces llega a ser totalmente kafkiano, o sea, no podemos ser capaces de cumplimentar tantas plataformas. Entonces decimos, nosotros todo lo que entra en nuestra instalación, todo lo que sale de nuestra instalación está registrado por las comunidades autónomas. Si necesitan esas comunidades autónomas mayor detalle, mayor desglose, nosotros se lo damos. Me acuerdo en equipos eléctricos y electrónicos que le decíamos al Ministerio: lo que necesiten los sistemas de responsabilidad amplia del productor, mételo en tu misma plataforma del Ministerio y que cada uno pueda ver lo que necesite. Pero es imposible. O sea, llega un momento que tenemos muchas más personas en administración que en planta para un tratamiento de un residuo. Entonces, eso es una locura, de verdad es desesperante. Alicia, lo he dicho antes. Nos están trasladando un papel que no nos corresponde. No nos corresponde. Yo he dicho qué es lo que nos están exigiendo que hagamos, no que sea fácil ni que debamos hacerlo nosotros. Pero nos han trasladado esa responsabilidad. ¿Es difícil? Complicadísimo. El nuevo Real Decreto que regula los neumáticos no es amable. No es nada amable. Nada. Es complicado, es farragoso, es nuevas exigencias, nuevas obligaciones, más administración. Pero más administración, o sea, se supone que debemos Pongo un cuidar ejemplo, el medio ambiente. Pongo un ejemplo para quien no lo conozca. Hoy por hoy, vender un neumático de ocasión a un ciudadano implica certificarle ese neumático uno a uno. La cantidad de documentos que hay que hacer para poder vender un producto que nos exige Europa que reutilicemos, lo complica tanto que quitan las ganas. ¿Qué hacen hoy por hoy la mayoría de los gestores? Lo exportan. Claro. ¿Para qué me voy a complicar? Si venderlo en España es complicadísimo, tengo que tener 5 personas solamente para hacer certificado. Sí, es tremendo. Entonces, lo dije al principio, se nos trasladan responsabilidades que no nos corresponden, pero las tenemos que asumir porque es ley. Claro, y encima tenemos que unirlo, yo entiendo todas las reclamaciones, que no son quejas por parte de los gestores, de hacerlo fácil, hacerlo sencillo, bastantes complicaciones tenemos, pero eso se une con todo lo que nos pide la Administración después. Acabamos de presentar todos los informes, el nuestro ha tenido casi 400 hojas y sin incluir anexos. Es decir, la complicación de la información que nos piden, y encima lo unimos con que las autorizaciones de los scrap en materia de envases han llegado tan tarde que muchos... el desarrollo de los sistemas operativos ha tenido que ser incluso antes de la propia autorización. Incluso hay scraps que aún no se encuentran autorizados. Y si luego mañana les autorizan y su modelo operativo no vale para nada. Todas las toneladas que han recogido a través de su modelo operativo, ¿qué ocurre? ¿Cómo vamos para atrás en algo que ya llevamos 1 año y pico trabajando? Entonces, hay muchos condicionantes y estamos haciendo, yo creo que correctamente, todo lo que tenemos que hacer. Una anécdota con el tema del dato. Nos han visitado mucha gente esta feria, que para mí personalmente ha sido un éxito, enhorabuena a todos, pero nos han visitado como 5 desarrolladores de software, no para mí, para los gestores. Quieren hacer plataformas para APIs de los gestores para conectarse con nosotros. Entonces,
vamos a ser, hay tanta exigencia que incluso se ha creado un negocio alrededor de ello. Pero bueno, sabes que trabajamos conjuntamente a intentar alinear, hacerlo lo más sencillo. Si no es culpa vuestra, yo No, lo digo de la administración. y pedimos a veces menos de lo que nos dicen que tenemos que pedir. Hemos intentado simplificar siempre e incluso luchar, porque, bueno, hoy no es la mesa, pero el tema de los códigos LER 15 es para morirse los gestores. De hecho, tenemos un escrito que hemos presentado ante la Administración defendiendo ciertos otros códigos, no por autorizaciones, sino por operatividad, que tienen que bajarse a las plantas. Pero bueno, yo creo que a día de hoy tenéis que ver a los scraps como aliados que os van a ayudar y que encima hay una financiación de la cual os podéis beneficiar. Punto. Mi opinión. Bueno, pues ha sido una mesa muy interesante, con conclusiones muy interesantes, que hemos acabado además justo a tiempo. Así que nada, yo dar muchas gracias a los ponentes y pedir un aplauso para ellos.